Buen día, amado hermano. Para mí es un gusto volverme a reunir contigo a través de este medio que el Señor nos regala. Hoy tenemos día viernes 5 de marzo del año 2021. Y como siempre lo hemos dicho, traemos una palabra de parte de Dios para ti. Una palabra de parte de Dios para mí. Hoy queremos hablar de una pregunta que nos hemos hecho siempre. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Y es que esa es una pregunta que ha martillado a la mente de muchos de nosotros cuando estamos pasando por tribulaciones, por problemas y situaciones muy difíciles. Por eso quiero que me acompañe al libro de Éxodo capítulo 2, versículos del 23 al 25. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Jacob e Isaac. Miró desde lo alto a los hijos y supo que había llegado ya el momento de actuar. Amén. Queridos hermanos, que para muchos es incomprensible, entre comillas, el silencio de Dios frente al clamor humano. Es que hay gente que ha asumido una actitud de rebeldía, dando lugar al endurecimiento de su corazón. ¿Y por qué? Porque no ven ninguna respuesta divina ante el sufrimiento y el clamor. Pero ¿es todo esto de verdad cierto? ¿Es Dios indiferente a la condición de problemas y de dolor y sufrimiento? ¿Será que le importa a Dios si sufrimos o no? ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Está con nosotros, Él nunca nos ha dejado, Él está allí, donde siempre ha estado. Es verdad que a veces pareciera que Él se desentendiera del sufrimiento, como se ve en el caso de Job o del apóstol Pablo, pero de acuerdo a los resultados, esa es la manera como Dios trabaja el carácter y cómo puede utilizar la situación para bendecirnos aún más. De modo que el sufrimiento a Dios no lo es, no le es indiferente. En el texto que leímos anteriormente, vimos a un Dios que se hace presente cuando su pueblo está pasando por la más dura prueba de esclavitud. Veamos entonces, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Primero, el clamor del sufrimiento sube a su presencia. En el versículo 23 leímos, con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda, su clamor subió hasta Dios. Lo que pasó el pueblo de Israel en Egipto no recuerda que este mundo es un mundo de clamor. Muchos de los clamores vienen como resultado de alguna terrible esclavitud, de la que se espera salir con prontitud y con desesperación. El enfermo clama porque se le calme su dolor. Sí, el preso clama por quedar en libertad de esa prisión. El hombre y la mujer claman porque quieren quedar libres de alguna pasión indebida. Lo mismo hace el joven que ha quedado atrapado en las garras de algún vicio. Es que hay clamores en la familia por la actitud de infidelidad de alguno de los cónyuges. Hay padres que están clamando por la actitud de desobediencia y irresponsabilidad de sus hijos. ¿Y qué decir de los clamores que produce el hambre en tantas partes del mundo? ¿Sabe usted cuántos padres el día de hoy se desgarran el corazón porque su hijo fue víctima de la violencia en nuestro mundo, en nuestra Guatemala? Todo eso también, que se levante todos los días diferentes clamores por una misericordia divina para que este mundo lleno de tanto dolor y violencia cambie. El clamor de un corazón sincero que se dirige a Dios sin reclamos, sin exigencias, sino en humillación, será un clamor que llegue hasta la misma presencia de Dios. Punto 2. Dios oye la angustia de los que le claman. En el versículo 24 decía, ¿quién oyó sus gemidos? Es que, querido hermano, su omnipresencia hace posible que Dios escuche todos los clamores en cualquier lugar del mundo, en cualquier tiempo que eso suceda. En este pasaje de la Biblia nos muestra que Dios no es sordo, ni ha perdido la audición al pasar de los años. No. Él ha oído siempre. Él es el único que tiene la capacidad de oír el clamor del alma que no grita.
el gemido del espíritu que no se oye. Él es el único que tiene la capacidad de oír los gritos del silencio. En Éxodo 3:7 nos dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. De modo que ningún grito de angustia o de dolor o tristeza queda fuera del alcance de Dios. Cuando el hombre que le cree, le ama, le busca, clama a Él, su petición se activa como tantos clamores que quedan sin respuesta. Eso no pasa. Este sí tiene respuesta. En Salmos 34:17 nos dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. De esta manera lo confirmó David cuando, hablando de su propia experiencia, dijo en Salmos 34, del 4 al 6, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros fueron avergonzados. Este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. Dios siempre oye, solo que su respuesta está acondicionada al propósito mismo con el que Él trabaja para sus propias vidas. Por lo tanto, Él puede responder diciendo un sí, diciendo un no o un espera. Punto 3. Dios se acuerda de sus promesas hechas. En el versículo 24 dice, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En el estado de angustia del pueblo esclavizado se dice que Dios se acordó del pacto de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cuál fue ese pacto? ¿Cuál fue la promesa hecha? Dios le había dicho a Abraham que haría de él una nación tan grande como la arena del mar y que de él saldrían benditas todas las naciones de la tierra. Isaac fue el hijo de la promesa. En él cumplió su primer pacto que hizo con Abraham cuando éste salió en la tierra de su parentela. Luego, en Jacob se hizo la promesa, llegó a concretarse, pues de toda su familia se formarían las 12 tribus de Israel y de ellas el pueblo que ahora está listo para ser liberado por Dios. En el pacto hecho a sus antepasados, Dios les había asegurado que ellos no permanecerían como esclavos por siempre. Ahora, Él se ha acordado de aquella promesa y se dispone a cumplirla. Debemos entender que al acordarse de lo que estamos hablando, el acordarse de Dios aquí, no equivale a un olvido propio como un ser humano. No. Sería inconcebible pensar que a Dios se le pueden olvidar sus promesas como lo hacemos nosotros. Sin embargo, si hay una cosa que Dios olvida, y es aquella que tiene que ver con nuestros pecados. En Miqueas 7:18 al 19 nos dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará las iniquidades y echará en lo profundo del mar todos los pecados. Querido hermano, qué extraordinario es nuestro Dios. No olvida ninguna de sus promesas, pero sí se olvida de nuestros pecados, una vez confesados y perdonados. Entonces, ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Está allí, listo para cumplir sus promesas. Ningún dolor o angustia o pena pasa sin que Él se dé cuenta. Tenemos un Dios de promesas y de pactos. Y es verdad que muchas veces los hombres han quebrantado eso, pero la fidelidad de Dios ha sido firme en el cumplimiento de tales promesas. Este es el más poderoso pensamiento mientras pasamos por nuestros valles de sombra y de muerte. La más grande promesa, que Él estará siempre con nosotros. Punto 3. Dios nos mira y nos reconoce. En el versículo 25 nos dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Entonces, ¿dónde está Dios mientras sus hijos sufren? Está allí, los está mirando, los está reconociendo. La mirada de Dios percibe una situación humana. El hombre ve la apariencia, mas Dios mira el corazón. La mirada de Dios nos da confianza, pues es una absoluta garantía de que Él no dejará postrado al que pasa por la angustia.
Se nos dice que cuando Jesús miraba a las multitudes tenía compasión de ellas, porque las veía como ovejas desamparadas sin pastor. Ay, Dios miró la esclavitud de su pueblo, miró los que se afligían y se atormentaban, miró el dolor físico que sufrían, miró el dolor emocional que causaba aquella pesada carga. Los miró con compasión y decidió librarlos de esa angustia. Dios los reconoció, se involucró. Significa que Dios sentía personalmente la opresión de su pueblo y compartía con ellos eso mismo. En esto una verdad maravillosa. El sufrimiento humano despierta en nuestro Dios su más incomparable compasión y amor a sus hijos. Dios no se desatiende de nuestro abatimiento. Entonces, ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Está más cerca de lo que nosotros podemos imaginarnos. ¿Dónde está Dios mientras su pueblo sufre? Está más cerca de lo que podamos imaginar, solo que en lugar de huir hacia otro lado, debemos ir a Él. En sus brazos estaremos protegidos y bendecidos para siempre. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Está contigo sintiendo ese mismo dolor y opresión que te puede estar molestando. Dios no se desentiende de tu sufrimiento. Dios te ama. Dios nos ama. Él no nos ha abandonado ni nos abandonará. Tenemos que pasar por sufrimientos para creer en Él, para mirar su propósito en nosotros y ver su gloria cómo se manifiesta cuando terminamos de esa esclavitud. Cuando pasamos de ese sufrimiento, veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Es lo que Dios quiere para tu vida. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Nos estaremos viendo en una próxima.